En el fútbol, mis amigos, hay tres clases de jugadores. Los que permanecen toda su carrera en un mismo equipo, que son fieles a sus colores, de los cuales cada vez hay menos. Los mercenarios, que van saltando equipo en equipo hasta que llega el final de sus carreras y acaban en Arabia Saudita o ahí donde más dinero les ofrezcan. Y por último, los que encuentran lo mejor de ambos mundos. Sí, van cambiando de equipo cuando son jóvenes y después, cuando se acerca el final, prefieren retirarse ahí donde nacieron. Vamos a repasar la historia de estos últimos. Muchos vieron a Arjen Robben solamente jugar para el Bayern Múnich. Algunos no lo conocieron hasta que llegó al Chelsea. Otros fuimos lo suficientemente afortunados para gozarlo cuando jugaba en el PSV Eindhoven. Y nadie que no sea de Groningen se enteró de su existencia entre 2000 y 2002, los primeros 2 años de su carrera profesional con el equipo del norte de los Países Bajos. Robben regresó 18 años después, ya sin pelo. De hecho, llevaba un año retirado y volvió a las canchas para ayudar a que el Groningen pudiera recuperarse del impacto económico causado por la pandemia. Robben siguió al pie de la letra todas las tradiciones, desde ir a entrenar en bicicleta como uno más, hasta lesionarse a los 28 minutos de su primer partido y perderse más de media temporada en su recuperación. Otro histórico verdugo de la selección mexicana en las Copas del Mundo, que también demostró tener sentimientos después de todo, es Maxi Rodríguez, cuando volvió a Newell's Old Boys tras 10 años en Europa. Con el regreso de Maxi, los leprosos salieron campeones de Argentina por única vez en los últimos 20 años. Después se fue al Peñarol, pero volvió de nuevo a Newell's para ahora sí retirarse. Para reemplazar a Arjen Robben en 2004, el PSV Eindhoven se trajo del Perú a Jefferson Farfán. La Foquita jugó 16 años en Europa, tiempo más que suficiente para olvidar sus raíces. Pero no, en solamente 5 temporadas, Farfán ganó 5 títulos con Alianza de Lima, los 3 primeros en sus 3 primeros años de carrera antes de irse al PSV, y los 2 últimos en sus 2 años finales como futbolista profesional. Para poner esto en perspectiva, desde 1997 hasta nuestros días, Alianza solo ha sabido ganar 2 veces la liga sin Jefferson Farfán. Con Farfán, en cambio, 5 títulos de liga en 5 años. Sin él, apenas 2 de 20. Muchas leyendas prometen volver algún día. Pocos lo cumplen, o por lo menos lo intentan. Andriy Shevchenko, además de crack del fútbol, fue un hombre de palabra. Antes de ganar Champions League y Balón de Oro con el Milan, el delantero ucraniano se coronó con 5 ligas y 3 copas de Ucrania en el Dinamo de Kiev. Volvió en 2009, una década después de haber partido al Milan, y jugó las 3 últimas temporadas de su carrera para el Dinamo. Metió 30 goles en total, pero a diferencia de su primera etapa tan gloriosa, Sheva no consiguió ningún título en su regreso. En 1999, Diego Milito debutó en Racing de Avellaneda. 2 años después, contribuyó con un par de goles a un título más que histórico, el primero en 35 años. Durante 11 temporadas, el delantero argentino triunfó en el Genoa, Zaragoza y sobre todo en el Inter de Milán, donde fue el gran ídolo del trébol en 2010. Cuando cumplió 35, Milito volvió a casa, y no a pasear precisamente. Ahora su club llevaba 13 años sin ser campeón, como si se hubiera puesto en huelga de hambre hasta que su ídolo regresara. Milito volvió y en aquel 2014 Racing salió campeón otra vez. La leyenda jugó un total de 3 años en su regreso a la academia antes de colgar las botas en su casa y con su gente. Es difícil de comprender, pero su hermano Gabriel Milito es ídolo del odiado equipo que juega en el estadio de al lado, Independiente. Gaby ganó la liga con el rojo en 2002, o sea, un año después que su hermano lo hiciera en Racing,
y se fue a Europa, donde anduvo 8 años en Zaragoza y en las enfermerías y hospitales de Barcelona, donde era cliente frecuente número 1. El mayor de los Milito también volvió para terminar su carrera en casa y tuvo una bonita despedida después de nada más una temporada de vuelta en Independiente. Dunga, capitán de la selección brasileña en el Mundial de 1994, jugó apenas 25 partidos en el Inter de Porto Alegre. Los primeros 10 juegos de su dilatada trayectoria los disputó en 1980 y 19 años después jugó los últimos 15 con la misma camiseta. De todos modos, el único juego recordado es un clásico internacional Gremio de Porto Alegre, donde Dunga se comió tremendo caño que aún es recordado nítidamente en Brasil, cortesía de Ronaldinho, un joven que por edad podría haber sido su hijo. En 2004, Robin van Persie se fue del Feyenoord al Arsenal. Ahí estuvo 8 años, luego 3 en el Manchester United y 3 más en el Fenerbahce, al cabo de los cuales decidió cerrar el círculo y jugar su última temporada como futbolista profesional de vuelta en Rotterdam. Van Persie, que había ganado la Europa League en su temporada de debut, consiguió 2 títulos más en su triunfal regreso, en el que ganó Copa, Supercopa y anotó 25 goles en 45 partidos. Dirk Kuyt no debutó en el Feyenoord, sino en el Utrecht, pero abanderó como nadie los valores de lucha que caracterizan al club de Rotterdam. Estuvo ahí 3 años y metió más de 80 goles en 120 partidos, un promedio altísimo. El carismático Kuyt estuvo 9 años fuera, repartidos entre Liverpool y Fenerbahce. Volvió en 2015 para retirarse del Feyenoord y en 2 temporadas metió un fantástico ratio de 38 goles en 77 partidos. Ganó la Copa el primer año y la Liga al segundo, en un Feyenoord que no había ganado prácticamente nada en todo el siglo. Pero la cosa no acabó ahí. Para de veras completar el círculo, Kuyt volvió al fútbol amateur para jugar con el Quick Boys, equipo con el que estuvo durante todo su desarrollo infantil y juvenil. Es imposible no simpatizar con el futbolista más agradecido de todos los tiempos. Algo similar hizo Henrik Larsson, la leyenda del Feyenoord, Celtic y Barcelona. Volver a casa para retirarse donde debutó, el Helsingborgs, donde había jugado 2 temporadas antes de irse a Escocia, y ahí donde 15 años después volvió para jugar otras 3. Solo que en realidad su historia no había empezado ahí, sino en el aún más modesto Högaborgs Club, donde jugó desde los 6 hasta los 20 años, en el que debutó en segunda división y al que volvió del retiro para jugar un último partido al lado de su hijo Jordan. El joven Marcelo Salas metió 76 goles en la U de Chile, que le llevaron a triunfar en River Plate y en la Lazio de Roma. El matador se fue de la U en 1996 y volvió 10 años después. Solo tenía 30 años, así que estaba en plenitud. Metió 37 goles, pero no sirvieron esta vez para ganar ningún título en esta última escala que duró 3 temporadas. Marcelo perdió el olfato goleador, pero no la memoria. Una vez retirado del fútbol, lo primero que hizo fue comprar a Deportes Temuco, el club donde se formó antes de debutar en la U de Chile. El matador es el presidente del equipo de segunda división chilena desde hace 15 años. Para la mayoría de nosotros, Juan Pablo Ángel nació el primer día que lo vimos con River Plate, pero en realidad el delantero colombiano jugó de los 17 a los 21 años un montón de partidos con Atlético Nacional, incluso más que con River Plate, antes de establecerse como referente del Aston Villa. En 2013, 16 años después de haber partido a River, Juan Pablo volvió a Colombia a cobrar el 10% de lo que ganaba en la MLS con tal de jugar en el club de sus amores. A los 38 años anotó 17 goles que ayudaron al Atlético Nacional a ganar 3 títulos de liga en 2013 y 2014.
Brian Ruiz salió del Alajuelense, se fue a Europa en 2006 y no regresó a Costa Rica hasta 2020 para jugar otra vez en el club de su vida y salir campeón, el único título de liga que ha ganado Alajuelense en los últimos 10 años fue posible gracias a la guía de la comadreja. También yo voy a empezar a hacer cosas que hacía antes en el pasado en este canal de YouTube, como una iniciativa para capturar nuevos suscriptores. ¿Se acuerdan de llenar estadios de fútbol alrededor del mundo? Bueno, conseguimos llenarlos todos. Ahora juguemos a superar a otros canales de YouTube. Aquí está la lista de los canales que están por encima de nosotros y que con tu ayuda y con tu suscripción y la de tus amigos podemos superar de aquí al próximo video. Cuando llegue el ocaso de sus carreras, a los jugadores le hacen charla dos personajes, uno encima de cada hombro. El angelito les pide que oigan a su corazón y devuelvan algo al club donde nacieron. El diablito no tiene que decirles más que un número lleno de ceros y acabar con la palabra euros. Todos los que no salen en esta pieza es porque ya saben a quién le hicieron caso. Santi Cazorla fue el más listo de todos porque escuchó a ambas voces de su conciencia. El 2 veces ganador de la Euro se fue primero al fútbol de Qatar a los 34 años, cumplió su contrato de 3 temporadas y ahora sí, a los 38 y con las maletas atascadas de dinero, cumple su sueño de hace más de 30 años, debutar en el Oviedo, club donde creció antes que el Villarreal se lo llevara a los 17 años. Cazorla tiene suficiente dinero y amor para jugar gratis esta temporada en segunda división. Y esa era su intención, pero por reglamento la Liga Española le obliga a percibir un sueldo, aunque sea el salario mínimo. Cuando fue a parar a la MLS tras haber triunfado en Mónaco y en Barcelona, parecía que New York Red Bulls sería el último club en la carrera de Rafa Márquez, pero no, ni cerca. El defensa central mexicano exprimió al máximo sus últimos años de carrera. Regresó a México para jugar con un recién ascendido como el León. Volvió a Europa para pelear el descenso con el Verona y ya en las últimas, ahora sí, decidió acabar su carrera ahí donde la había empezado 20 años atrás, el Atlas de Guadalajara. En 1996, Juan Román Riquelme volvió a Argentinos Juniors. ¡Ah, caray! ¿Qué no debutó en Boca? Sí, debutó en Boca Juniors, pero hubo una historia previa a que le conociéramos. Román jugó en la cantera del club argentino de los 14 a los 18 años y fue hasta entonces cuando Boca pagó casi $1 millón para llevárselo. Una vida después, 18 años, Boca no le renovó el contrato y entonces Riquelme decidió debutar en su club de origen a los 36 años. Jugó una temporada en segunda división y logró lo único que ni él ni nadie consiguió nunca en Boca Juniors: salir campeón de la B y ascender a primera. Carlitos Tevez, ese sí, inició su carrera en Boca Juniors. Luego viajó por Brasil, Inglaterra e Italia para abandonar a la Juventus y volver abruptamente a sus orígenes. Solo que en 2015 Tevez apenas tenía 31 años y no desaprovechó la oportunidad de hacer una escala en China, meter 4 miserables goles y volver de nuevo a la Bombonera forrado ya de billetes. Tevez fue campeón de Argentina con Boca en sus 3 distintas etapas: la del debut, la del regreso y la del retiro, aunque solamente en la primera pudo ganar la Copa Libertadores. No ha habido regreso más triunfal que el de Frank Rijkaard al Ajax en 1993. En su primera etapa, el mediocampista ganó 3 ligas, 3 copas y una Recopa Europea, que era el segundo título más importante del continente en aquella época. O sea, Rijkaard lo ganó todo menos la Champions. Se fue al Milan, ahí sí ganó todo de todo, incluida la Copa de Europa, y al volver 6 años después a Ámsterdam, no solamente sumó 2 Eredivisie más, sino la única Champions League que el Ajax ha ganado en los últimos 50 años. De hecho, el último partido en la carrera de Rijkaard fue la final de 1995 contra sus ex compañeros de gloria. Para retirarse en lo más alto,
nadie como él. Bueno, eso de que no ha habido regreso más triunfal será en Europa, porque de este lado no ha habido broche más dorado que el que tuvo el placer de ponerle a su carrera Juan Sebastián Verón en Estudiantes de La Plata. La Brujita nació en La Plata, jugó 2 años en el primer equipo, lo suficientes para descender a la B y volver al año siguiente. Luego pasó por muchos de los mejores equipos de Europa que pagaron millonadas increíbles por sus servicios. Salió campeón en todos lados y volvió a casa 10 años después. Verón apenas tenía 31, jugó 7 temporadas con los Pincharratas, ganó 2 ligas y una Copa Libertadores. Sergio Ramos, canterano del Sevilla desde los 10 hasta los 17 años, jugó una sola temporada con el primer equipo, deslumbró como lateral derecho y se lo llevó el Real Madrid inmediatamente. A la afición sevillista, como es natural, no le gustó que un jugador de su talento y juventud se fuera tan rápido antes de ganar algo con el equipo, y en consecuencia, cada vez que Ramos volvió al Sánchez-Pizjuán con el Real Madrid, fue el centro de los insultos. El capitán madridista respondió a estos metiendo tantos goles como pudo en campo del Sevilla y se aseguró de festejarlos por todo lo alto, sin pensar que a lo mejor su presencia en el Real Madrid no iba a ser eterna y que tal vez tendría que retirarse en algún otro lado. Y ese otro lado ha resultado ser la capital hispalense, donde el regreso del hijo pródigo divide sentimientos. Sergio Ramos tenía 19 años cuando se marchó y ahora tiene el doble. Literalmente vuelve una vida después al club que, a pesar de todas las polémicas, siempre declaró seguir amando. En la misma ciudad, pero en la acera verde y blanca, la historia de Joaquín Sánchez no podía ser más dispar a la de Ramos. Para empezar, antes de irse jugó 6 temporadas en el primer equipo del Betis, con el que ganó la Copa del Rey en 2005, el primer título en 35 años para tan amado club. Lejos del Benito Villamarín, Joaquín tuvo una carrera llena de altibajos y 9 temporadas después volvió a casa para retirarse. Ya tenía 34 años. Las expectativas eran bajas y, sin embargo, Joaquín fue feliz en casa y encontró el estado de forma de su vida. Nadie hubiera sido tan osado para anticipar que Joaquín iba a jugar 8 años en su regreso al Betis, donde ganó otra vez la Copa del Rey 17 temporadas después. Por supuesto, las de Joaquín son las únicas Copas del Rey que ha conseguido el Betis en toda su historia. Romário da Sousa llegó al Vasco da Gama a los 15 años y permaneció ahí hasta los 22, cuando en 1988 lo compró el PSV Eindhoven. Durante las siguientes 19 temporadas, Romário se dedicó a convertirse en uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, hasta que volvió al Vasco en 2007. Para entonces Romário tenía 41 años, ya no podía ni con su alma. Jugó 19 partidos y ¿saben cuántos goles metió? 15, casi de a gol por juego a los 11 años. Y todavía en el Vasco da Gama, Romário se dio tiempo de cumplir 2 meses de sanción por consumir un tratamiento contra la alopecia, antes de ser absuelto y meter un poquito más de goles. Es verdad que Diego Armando Maradona debutó en Argentinos Juniors, pero siempre dijo que el club de sus amores era Boca Juniors, ahí donde ganó el campeonato argentino de 1981. En 1995, lo que quedaba de Maradona cumplió su segunda condena por doping positivo y regresó a Boca. 2 años después, un tercer doping y extraoficialmente un cuarto examen positivo después dieron fin a su carrera. Triste y acabado, pero por lo menos en casa. El equivalente de Maradona en River Plate es Enzo Francescoli, que también volvió a los Millonarios para ganar 4 ligas y la Copa Libertadores. Pero Enzo no salió de River, sino de Montevideo Wanderers. Puesto que Ángel Di María tampoco debutó en el Benfica, sino en Rosario Central. Pero de todas formas, su caso es excepcional, sobre todo en este año de tentación árabe. Luego de haber desfilado por los mejores equipos
de 4 ligas superpoderosas en Europa, el Fideo prefirió volver al club que lo llevó a Europa o ir a su corazón en vez de a su asesor financiero. Gianluigi Buffon se despidió por todo lo alto de la Juventus a los 40 años. Fue una despedida emotiva, llena de mocos, lágrimas, emoción y todo aquello que no puede faltar en un momento tan único y crucial. El tema es que al año ya estaba de regreso en Turín, tras lo que acabó siendo una aventura fugaz en el Paris Saint-Germain. Buffon jugó no una, sino 2 temporadas extra en el Calcio y al final se despidió de nuevo ya sin tanta ceremonia a los 43 años. Todos dábamos por obvia su retirada. ¿A dónde iba a ir a esa edad? Pero a Buffon todavía le quedaba cuerda y se fue al Parma, allá donde había iniciado todo, donde el legendario portero debutó hace 28 años. Salió a jugar con uniformes idénticos a los de su primera etapa en el club. Intentó comandar el regreso a Serie A durante 2 temporadas, pero no pudo. Buffon tenía contrato hasta los 46 años, pero de repente, en el verano pasado, decidió que ya estuvo suave y por fin colgó sus míticos guantes a los 45. Si se fijan, la mayoría de los jugadores que acabamos de presentar son argentinos o brasileños o neerlandeses, que son de países donde de todas formas al regresar a casa encontrarán una liga más o menos competitiva, más o menos estable, algo que no le pasaría a ninguno de los protagonistas de esta otra pieza, porque vienen de países rarísimos, rarísimos desde la perspectiva de la tradición futbolera. ¿Quieren conocerlos? Perfecto, visiten este video, encontrarán el link aquí abajo en la descripción, dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.